Bueno, esto es un video que estoy grabando para el segundo nivel, que reemplaza la clase del miércoles 14, que no la pude realizar por problemas de salud. En el fondo no podía hablar, ¿ya? Bueno, eh, esto va a hablar sobre las presiones, pero vamos a partir con una actividad introductoria, ¿ya? Acerca de las presiones, pero específicamente acá los vamos a evocar a la presión en sólido. Ya, como pueden observar acá, como se puede observar, acá en la imagen 1 muestra un pie pisando una superficie, ya, con todo el área del zapato o zapatilla, o más bien, ¿cómo se llama esto? Chala, eh, ya, pantufla, eso. Y acá una mujer con un taco. Como podemos ver, acá hay mayor área, ¿cierto? Y acá hay menor área. ¿Ya? ¿Cierto? Dice, ¿qué ocurre en estas imágenes? Acá el taco tiene una menor área y acá el área de contacto con la superficie va a ser mayor. Se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto del área? Por si acaso, la presión se define como la fuerza que se ejerce sobre la superficie. Acá la superficie va a ser el piso del suelo, bueno, acá el pasto, ¿cierto? Y la fuerza va a ser el peso de nosotros, en este caso, el peso de la mujer, el peso de, ya da lo mismo si es hombre o mujer. El peso de una fuerza que se calcula multiplicando ustedes su masa en kilogramos por la aceleración de gravedad, que acá en la Tierra vale 9,8, pero para aproximar y facilitar el cálculo se aproxima a 10, por lo cual supongamos que si esta mujer su masa es de 50 kilogramos, entonces 50 por 10 les va a dar 500. Entonces su peso, el peso que está ejerciendo sobre esa superficie es de 500 newtons, ¿ya? Entonces, como la presión es fuerza sobre el área, eh, ¿qué va a pasar con la presión? Supongamos que ambos tienen la misma fuerza. Ambos supuestamente están pisando la superficie con 500 newtons, ¿ya? Es decir, ambos, su peso era de 500 newtons. La pregunta del millón, ¿cuál ejerce mayor presión? Como es la fuerza sobre la superficie, si ustedes hacen el cálculo matemático, si aumenta el área, como es el caso de acá, matemáticamente la presión les va a dar menor, ¿cierto? Porque si ustedes dividen una fuerza que va a ser constante y el área es mayor, la división le va a dar un número pequeño. En cambio, acá el área es menor, por ende, al dividir por un número más pequeño, el resultado le va a dar, o el cociente le va a dar un número más grande, por lo cual la que va a ejercer mayor presión va a ser el taco sobre la superficie. Como acá esto es un video y no los puedo estar haciendo participar como si fuese una clase, yo estoy como dándole las respuestas. ¿En cuál de ellas creen que se ejerce más presión? Ya. Yo ya les expliqué, se lo dije con un cálculo matemático, pero con solo ver el dibujo uno puede darse cuenta que acá el taco está ejerciendo más presión. O si alguien es más visionaria y ve la imagen de abajo, imagínense, en una superficie blanda el taco se hunde, porque la presión que ejerce es muy grande. ¿Cuál de ellos abarca más espacio? Como podemos ver, que abarca más espacio es la, como les dije yo, la pantufla, ¿ya? Es todo eso. Cambio, en el taco es, o sea, en este, sí, pues en este zapato con taco es el taco, que es el menor área,
Ya, entonces acá me pregunta, ¿qué ocurre con la imagen 2 si caminara sobre una superficie blanda? Podemos ver cómo la presión que va a ejercer va a ser mayor y si es una superficie blanda se va a hundir. Esto mismo se puede aplicar para los futboleros. Si yo les digo, pisen en el césped, utilicen en una cancha de fútbol de césped o de pasto zapatos normales versus zapatos de fútbol. ¿Cuáles se van a hundir? Lógicamente el que es futbolero va a decir los con zapatos de fútbol. ¿Por qué? Porque tienen toperoles, ¿ya? Y esos toperoles van a hacer lo mismo que el taco, es decir, van a ocupar una menor área y por ende van a ejercer más presión. En cambio, la superficie del zapato sin toperoles, es decir, el zapato que no es de fútbol, va a ocupar una mayor área, por ende va a ejercer una menor presión, ¿ya? Espero que los que visualicen este video les vaya quedando claro el tema de la presión. Acá, ¿qué ocurre en esta imagen? Acá están tratando de clavar un bolo, sí, un palo de bolo y un clavo. Si se dan cuenta, esto es casi imposible que se pueda clavar. Fíjense en la superficie, es decir, en el área de contacto. Acá es mayor, ¿cierto? En cambio, en el clavo, la superficie de la punta es menor. Acá la persona que está clavando está ejerciendo una fuerza. Supongamos que la fuerza es la misma en esta imagen y en esta otra imagen, pero esta se clava sin ningún problema, es porque esta superficie, al ser muy pequeña, pero muy pequeña, con una pequeña fuerza, la presión va a ser alta y por ende, o mayor, y por ende se va a clavar sin problema. Pero si yo les invitase a hacer el ejercicio al revés, es decir, si yo les dijese, traten de clavar un clavo, pero al revés, es decir, con la cabeza del clavo sobre la superficie que van a clavar, si alguien hace esa prueba, se van a dar cuenta que va a ser casi imposible o muy difícil que se clave. ¿Por qué? Por la razón de que va a aumentar el área, y como va a aumentar el área, y al aplicar la misma fuerza, la presión va a ser menor. Entonces se tendría que necesitar para presionar ese clavo contra la pared una mayor fuerza, ¿ya? Por eso entonces los clavos se clavan con la punta y no al revés, ¿ya? Y esto es imposible clavarlo porque el área es muy, muy grande, ¿ya? Lo mismo pasa acá en las camas de clavo. Miren, acá hay una persona acostada en una cama de clavo, ¿cierto? Donde está toda su superficie, como pueden ver en la superficie llena de clavos, pero en esta otra imagen hay bueno, supongamos que es un clavo, es una tachuela esto. Como esta es un área muy pequeña, yo por mínimo que sea la fuerza, la presión va a ser mayor, por ende me voy a clavar, me va a pinchar y me va a doler. En cambio, acá donde hay mucha superficie, que son los clavos, en conjunto, y más encima está la gran superficie de la persona que se está en contacto, eh, la presión va a ser menor y por ende ustedes no se van a clavar, ¿ya? Lo mismo, uno, no sé si alguien ha visitado el museo, el MIN, el Museo Interactivo Mirador. Ahí hay un ejemplo de una cama de clavo y perfectamente no se van a clavar, por lo que les expliqué. Acá en la nieve. ¿Qué ocurrió en esta imagen? Como podemos apreciar, acá esta persona está hundida en la nieve y esta persona se puede ver que no. Lógicamente que se ve una pequeña hendidura, pero es mínima si yo veo con esta otra imagen. Entonces acá está el juego.
¿cuál está ejerciendo mayor presión? Supongamos que si es la misma persona, hay una que está ejerciendo mayor presión, entonces tenemos que ver qué pasa. ¿Por qué se hundieron las personas al caminar por la nieve? ¿Ya? Primero, se hunden porque eh, el área del zapato, por ejemplo, si van con una bota de nieve, el área, si bien es cierto, el área es grande de la bota de nieve, pero no es lo suficientemente grande. Entonces se considera un área pequeña y como esta es una superficie blanda, entonces el peso del cuerpo va a ejercer una mayor presión y por ende se van a hundir. Entonces, como ya sabemos que para que haya una menor presión, si está aplicando o más bien dicho, está actuando la misma fuerza, se tiene que aumentar el área. Entonces, con ese concepto, o la gente que sabe de física, inventó estos zapatos para la nieve. Como pueden ver, es un artículo que tiene una harta, o sea, tiene un gran área en comparación al pie o al zapato o a la bota de la persona. Por ende, como tiene una mayor área, entonces, aunque ejerza la misma fuerza, al ser una mayor área, la presión va a ser baja. Y como va a ser baja la presión, eso va a permitir que no se hundan en la nieve. Aplicación de la física nomás, ¿ya? ¿Cuánta presión creen que ejerce esta persona en la cama? Es una persona que tiene una fuerza que es su peso, ¿cierto? Y esa fuerza-peso está sobre una superficie que es el colchón, bueno, o la cama, ¿ok? Esta persona es la misma persona, pero en 4 posiciones distintas, ¿ya? Entonces, como está en 4 posiciones distintas, y nosotros sabemos que la presión es la fuerza sobre el área, tienen que asumir de que la fuerza que aplican estas 4 personas es la misma, porque es su fuerza-peso. Entonces la fuerza no va a cambiar, pero sí lo que va a cambiar es la superficie de contacto por la posición del individuo. Por ende, va a haber mayor área y va a haber menor área. Entonces, si les preguntan cuál de estas personas ejerce más y menos presión, ya ustedes ya saben al haber visto o escuchado este video, que mientras menor sea el área de contacto, va a haber más presión, ¿cierto? Entonces, el que ocupa menos área es esta persona, la que está, eh, ¿cómo se llama? Así como en posición fetal. Entonces, acá está ejerciendo una mayor presión. Y la que ejerce menos presión es la que tiene mayor área, que en el fondo sería esta persona que está estirada completamente, ¿ya? ¿Cuál de ellos utiliza más y menos espacio en la cama? Lo mismo, el que ejerce más presión va a ser el que utiliza menos espacio en la cama, el que está eh, en posición fetal. ¿Y cuál de ellos utiliza más espacio? El que ocupa menos presión, o el que ejerce menos presión, mejor dicho, que el que está estirado así completamente. Ya, entonces lo que estuve hablando, lo vamos a ver de nuevo acá. Fuerzas concentradas en áreas pequeñas. Por ejemplo, en el taco, en las ruedas de las bicicletas, en un muro sin cimiento. ¿Ya? Entonces, como están esas fuerzas concentradas en áreas pequeñas, van a ejercer presiones grandes. Acuérdense que la presión es la fuerza dividido en el área. Entonces, a menor área, mayor presión. ¿Ya? En cambio, si las fuerzas se distribuyen en áreas grandes, las presiones van a ser pequeñas. Por ejemplo, al pisar con un zapato, no así con un zapato de taco o con zapatos de fútbol, que es exactamente lo mismo que pasa acá con el taco. Las ruedas grandes, ¿ya? Estas tienen mayor área que las de bicicleta y un muro con cimiento.
el muro con cimiento, como el área es más grande, va a ejercer menor presión que el muro sin cimiento. El área más pequeña, entonces ejerce mayor presión. ¿Ya? Eso en cuanto a una introducción de las presiones. Aquí se ejemplificó con sólidos, espero que le haya quedado eh, bien clara. Y ahora vamos con el segundo video. Oh, esto pasa, no sé por qué se me salió de la pantalla. Acá está, ya. Lo que vamos a ver, y esto lo vamos a continuar en la clase que vamos a tener el miércoles, sí, el miércoles 21. Ya, presiones líquidos y gases. Ya. Primero, los líquidos y gases son fluidos, ¿ya? Y fluido significa que sus partículas o sus átomos van a tener un movimiento. ¿Por qué? Porque las fuerzas que los van a mantener unidas, que son las fuerzas de atracción, van a ser más pequeñas. ¿Para qué decir acá en el caso de los gases? Que la fuerza de atracción es casi nula y la fuerza de dispersión o de repulsión va a ser mayor. Por ende, las partículas están muy separadas y pueden fluir, moverse sin ningún problema, ¿ya? En el líquido, si bien cierto es un fluido, pero no fluye tan como el gas porque hay átomos o moléculas que van a estar unidas y otras que van a estar separadas, ¿ya? En cambio, en un sólido, la fuerza de atracción es mayor y todas las partículas, es decir, los átomos o moléculas van a estar todas juntas y eso hace que no haya movimiento, ¿ya? ¿Qué ejemplo pueden darme de presiones líquidos y gases? Ya, como ya les dije, en el estado líquido gaseoso pueden estar los fluidos, ¿ya? Una propiedad que es característica fundamental de los fluidos es la compresibilidad. ¿Qué significa compresibilidad? Es tratar de esas partículas, ya sea átomos o moléculas que están separadas, es aplicarle una fuerza de atracción y juntarlas, ¿ya? Que sea compresible significa que con una fuerza se las puedan juntar, disminuir su volumen, ¿ya? En los gases el volumen ocupa una determinada masa y puede variar en forma como consecuencia de variaciones de presión y temperatura. Ya. Yo creo que más de alguien aprendió en el colegio, bueno, que estamos en el colegio, pero supongamos en el colegio antes, ¿ya? En la básica, porque ustedes son de media, de que el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene, ¿cierto? Y esa presión va a variar si cambia el volumen o si cambia la temperatura, ¿ya? Pero eso tiene que ver con las leyes de los gases, que va a ser un tema de otro estudio que no lo vamos a ver acá. Ya, el líquido, la densidad es muy poco sensible a las variaciones de presión y temperatura. Ya, la densidad, por si acaso, es la masa dividido en un volumen, ¿ya? Es decir, cuánta masa, por ejemplo, de un líquido cabe o ocupa un determinado volumen. Los líquidos siempre van a tener una mayor densidad que los gases, ¿ya? ¿Por qué? Porque como los gases ocupan el volumen del recipiente que los contiene, ¿cierto? Eh, al dividir masa dividido por volumen, podemos ver que, por ejemplo, si tenemos la misma masa de un líquido con un gas, el líquido, al estar las partículas no tan separadas, van a tener un volumen, pero ese volumen va a ser menor que el de los gases, ¿ya? Porque los gases pueden ocupar todo el volumen, ¿ya? De todo el recipiente. Entonces el volumen de los gases va a ser siempre mayor, aunque, comparando la misma masa. Por ende, la densidad de los gases, al hacer mayor, va a ser menor. Si yo divido masa dividido por el volumen, me va a dar
el cociente menor, que es decir, va a ser la densidad menor. Por eso los líquidos siempre van a tener una densidad mayor que los gases. Ya en un recipiente cerrado, los gases tienden a ocupar, ya dije, todo el volumen del recipiente, mientras que los líquidos representan una superficie libre. Si su volumen es menor, si su volumen es menor que el del recipiente. Ejemplo de presión en los gases. Cuando, por ejemplo, inflamos un globo, ustedes le están inflando con aire, ¿cierto? ¿Cierto? Y el aire es una mezcla de gases, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando ya le echan mucho aire y el globo ya no puede resistir la presión, porque en el fondo, al llenarse de aire, esas partículas de gas, que son moléculas, aplican presión en la superficie del recipiente que lo contiene, que en este caso es un globo, y como es de un material elástico que se puede estirar, como lo pueden ver, va a haber un punto que si ya ese material alberga más gas, va a haber mayor presión y por ende se va a reventar. ¿Ya? También se puede ver cuando se infla una pelota de fútbol, cuando se infla un neumático de una bicicleta o de un auto, o cuando inflan cualquier cosa. Estamos dando ejemplos de presión en gases. Y la presión en líquido, ¿ya? Tanto la presión en gases y en líquido, pero que va a ser de la clase, la presión en gases vamos a ver la presión atmosférica, ¿ya? Que va a ser la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Y acá en los líquidos vamos a ver todo el tema de la hidrostática, ¿ya? Y de la hidrodinámica. Acá es, por ejemplo, cuando un objeto sólido ejerce presión en un líquido, como pueden ver acá en el agua. Como podemos ver acá, un barco tiene una gran superficie, es decir, un gran área, ¿cierto? Entonces la presión que está ejerciendo en el agua va a ser eh, menor, ¿ya? Cuando sumergimos la pelota en una piscina y la presionamos. También acá hay ejemplos de presiones líquidos, ¿ya? Los fluidos, su comportamiento se define por el volumen, la presión y la temperatura. El volumen, recordar que es la cantidad de espacio que ocupa, ¿ya? En el gas es variable porque ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene, ¿cierto? El líquido es constante. Para medir el volumen, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a la unidad litros, ¿ya? También cuando son altos volúmenes se miden en metros cúbicos, ¿ya? Y un metro cúbico, por si acaso, equivale a 1000 litros, ¿ya? Por ejemplo, en su cuenta de agua se les mide en metros cúbicos, ¿ya? No se les va a medir nunca el litro porque uno gasta muchos litros de agua en el mes. Entonces, para no estar mencionando tanta cantidad de litros, se ocupa, por ejemplo, el metro cúbico. Pero también hay líquidos con un menor volumen como el ml, ¿ya? Y ahí están, por ejemplo, las bebidas de medio litro o de 500 ml, por ejemplo. La presión es la cantidad de fuerza, ¿cierto?, que ejercía sobre una superficie, ¿cierto? Y ya lo había dicho antes. Y se mide con un instrumento que se llama manómetro, ¿ya? En el sistema internacional se mide en Pascal, ¿ya? También unidades de presión está el bar, la libra y la atmósfera. La temperatura va a ser la cantidad de calor que se contiene. No estoy muy de acuerdo con esta definición, pero la temperatura con el calor van de la mano, ¿ya? Mientras aumenta el calor en un cuerpo, que el calor es una forma de energía, ¿ya? Y ese calor va a hacer de que las moléculas empiecen a moverse. Cuando se empiezan a mover las moléculas, esas moléculas, ese calor, que es una forma de energía, se transforma en energía cinética, que es la energía del movimiento, y al moverse las moléculas, eso provoca que la temperatura aumente. Entonces, siempre cuando hay calor, va a haber un aumento de temperatura, y cuando hay menos calor, va a haber menos temperatura.
Era, se mide con un termómetro, ¿ya? Se utilizan, por ejemplo, acá los grados Celsius en nuestro país, ¿ya? Y, por ejemplo, en el hemisferio norte, en Estados Unidos, ocupan los grados Fahrenheit. Los manómetros miden la presión. Sobre la presión atmosférica, que voy a hablar el miércoles, yo dije que era el peso que ejercía, la fuerza que ejercía la atmósfera, que es lo mismo que el peso del aire. Ya la atmósfera está formada por gases, ya, por aire, que es una mezcla de gases, que rodea nuestro planeta, ¿ya? Entonces esa fuerza que ejerce la atmósfera va a ser sobre la superficie de la Tierra y de todo nosotros, es decir, que está inmerso en la Tierra. En cuanto a la presión atmosférica, una forma muy simple para acordarse de esto es, vean cuánto tiene que avanzar desde el espacio, desde la atmósfera, hacia la superficie de la Tierra. Por ejemplo, si yo estoy a una mayor altura, ¿ya? La presión va a ser menor. Pero en cambio, si estoy a una menor altura, la presión va a ser mayor. ¿Por qué? Porque tiene como que recorrer más, ¿ya? En llegar a la Tierra. Entonces, por ejemplo, en las montañas, la presión atmosférica va a ser menor, pero en la superficie a nivel del mar va a ser mayor. Y ni decir bajo el mar. A medida que va aumentando la distancia o la profundidad en el mar, va a ser mayor. Ya dijimos, por ejemplo, acá en la presión manométrica, tiene que ver ya con las partículas de aire que se infló la rueda, ¿cierto? Y esas partículas van a ejercer una fuerza sobre el neumático, ¿ya? Eso se va a conocer como presión manométrica. El manómetro lo mide. La presión atmosférica, como vamos a tener una clase el miércoles, se mide con un barómetro. Eh, La presión manométrica va a ser mayor que la presión atmosférica, es decir, la presión que existe sobre un neumático, es decir, dentro del neumático del aire, siempre va a ser mayor que la presión atmosférica, que es la fuerza que está ejerciendo la atmósfera o el peso del aire sobre el neumático. Pero la presión o la fuerza que ejerce estas moléculas de aire dentro del neumático quiere decir que va a ser mayor. Y la presión de vacío va a ser la fuerza que el vacío va a ejercer dentro de la superficie de un frasco, ¿ya? Por ejemplo, de una conserva, ¿ya? Por ejemplo, de una conserva de bebé, ¿ya? ¿Ya? Este espacio vacío es el que va a ejercer la presión, ¿ya? Por eso se llama presión de vacío. Y la presión de vacío siempre va a ser menor que la presión atmosférica. Y la presión absoluta, cuando le abren de presión absoluta, va a ser la suma de la presión manométrica con la presión atmosférica. Y la presión hidrostática, que va a ser el tema de la clase, que va a ser la presión que va a ejercer un líquido o fluido, ¿ya? Cuando está en reposo, ¿ya? Eh, entonces, como el agua está formada por moléculas, ¿cierto? H2O, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, esas moléculas van a ejercer presión sobre las paredes de la piscina, por ejemplo en este caso, y del fondo de la piscina, ¿ya? Es decir, de toda la parte sólida de la piscina que contiene el agua, ¿ya? La presión hidrostática es continua y constante. Si está el agua en reposo, ¿ya? La presión va a ser constante, pero si el agua está en movimiento, no va a ser constante, ¿ya? Entonces va a variar si se manifiesta movimiento en ella. Entonces acá se ve una persona tirándose un piquero, por ende, el hecho de tirarse el piquero va a cambiar el movimiento del agua y por ende va a cambiar la presión hidrostática. La presión hidrostática se calcula por la densidad, en este caso del líquido o del fluido, por ejemplo del agua, por la gravedad
¿ya? Que es la aceleración de gravedad de la atmósfera, que yo les dije que era 9,8, pero se va a utilizar el 10, y por la altura, es decir, por la profundidad del líquido que está ocupando en el, ¿cómo se llama?, en el recipiente que lo contiene, ¿ya? Por ejemplo, si hay una piscina de 2 metros versus una piscina de 5 metros, la altura acá va a cambiar, po. Va a ser 2 metros en una y 5 metros en otra. Por ende, y la densidad, como es el líquido, el agua, la densidad no va a cambiar y la gravedad tampoco, van a ser constantes. Por ende, en una piscina de 2 metros, la presión va a ser menor que esa misma agua en una piscina de 5 metros. ¿Por qué? Porque esta variable, que es la altura, que en este caso se va a considerar la profundidad, es mayor y por ende va a ser mayor la presión. ¿Ya? Por eso entonces, acá dice clarita, la presión hidrostática aumenta a medida que la altura del fluido es mayor, es decir, más que la altura es la profundidad, ¿ya? Ejemplos de presión hidrostática, por ejemplo, el agua en un tanque, ¿ya? Un tanque de agua, en una piscina, ¿ya? O en un vaso, en una represa, ¿ya? Acá la estructura de la represa tiene que ser muy buena para evitar la grieta, porque el agua va a ejercer bastante presión, porque es una gran cantidad de agua que está retenida justamente en una represa, en una central hidroeléctrica. Las llantas de un automóvil, para que tenga que soportar la presión del aire que tiene en su interior, acuérdense que el aire también es un fluido, ¿ya? Pero hidrostática se ve más en los fluidos líquidos, ¿ya? La gaseosa debe soportar doble presión, la del líquido y la del gas agregado al mismo, ¿ya? Algunas botellas al vaciarse toman un aspecto desinflado, ¿ya? Al inflar un globo. ¿Y qué estado representa ambas imágenes? Podemos ver un globo y una gota de agua. Por ende, el globo va a representar el gaseoso y la gota de agua el líquido. Y eso sería eh, todo por la clase pendiente. Espero que les sirva lo que acabo de grabarles con mucho cariño y los vemos el miércoles 21, si Dios quiere.